Y estamos culminando el tema de taquiarritmias supraventriculares. Tengo muchas imágenes, muchos electros para que nosotros podamos captar perfectamente cada información. Antes de seguir, esto es algo que ya lo hemos retocado varias veces y es el intervalo RP, intervalo PR. Recordar que nosotros conocemos como intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Y si yo le mencionara nuevamente que sería el intervalo RP, solamente es buscar el inicio de la onda R del QRS hasta el inicio de la próxima onda P, que puede estar de este lado, o si la P está retrógrada, sería desde el inicio del QRS hasta el inicio de esa onda P, de esa actividad auricular retrógrado. Y cuando nosotros hablamos de taquicardias supraventriculares, de QRS estrecho, RR irregular, tenemos que tratar de identificar la actividad auricular. Y si la identificamos, tenemos que aplicar esto del intervalo RP. Nosotros tenemos en este tipo de arritmia el RP corto y el RP largo. Cuando tenemos, recordar siempre que debe ser RR regular. Cuando tenemos esa taquicardia, vamos a trazar una línea imaginaria entre el R y R. Si la actividad auricular cae luego de esta línea imaginaria, como en esta ocasión, nosotros vamos a hablar de que es una taquicardia de RP largo, tiene más del 50% de SRR. Si la actividad auricular cae antes de esta línea imaginaria, como observamos acá, la vamos a llamar de RP corto. El detalle es que nosotros tenemos un RP corto que es menor a 90 milisegundos y un RP corto que es mayor a 90 milisegundos. Pero ambos hay que tener en cuenta que aunque sea menor de 90 o mayor a 90, este RP corto nunca sobrepasa el 50% de este RR. Como en esta ocasión, como yo sé que es 90 milisegundos, porque cada cuadrito pequeño tiene 40 milisegundos. Entonces tiene que tener dos cuadritos pequeños y mínimo menos del tercio principal del tercer cuadrito pequeño. ¿De acuerdo? Aquí observamos que desde el inicio del QRS al inicio de la actividad auricular solamente hay 80 milisegundos. Aquí observamos que desde el inicio del QRS, si contamos uno, 2, 3 cuadritos, aquí hay 120 milisegundos, mayor a 90 milisegundos. Pero cae antes de esta mitad de la línea imaginaria del RR. Entonces, ambas son RP corto. Y RP largo es cuando tenemos esta taquicardia de QRS estrecho, RR regular, pero la actividad auricular cae luego de ese 50%, cae luego de la mitad del RR, como observamos acá. Aquí vemos algunos ejemplos. Miren cómo nosotros podemos identificar bien el inicio del QRS y el inicio de la actividad auricular. También lo podemos ver aquí. Eso es cuando tenemos uno o dos cuadritos pequeños, menos de 90 milisegundos. Y acá hasta acá cuando tenemos más de 90 milisegundos. No es en la mitad de la actividad auricular, no es en la mitad del QRS. De inicio a inicio de actividad tanto ventricular como auricular. Van a ver unos libros o algunas personas que lo miden desde la mitad del QRS acá hasta la mitad de la onda P. Sería casi lo mismo, pero existe cierta variabilidad que nos puede hacer confundir. Y en esta tira podemos ver cómo es el RP desde el inicio del QRS al inicio de la actividad auricular. Es un RP largo. Recordad que siempre en taquicardia de QRS estrecho, RR regular, nosotros hablamos de intervalo RP y de si el intervalo RP es más largo que el PR o el PR es más largo que el RP y viceversa. Acá nosotros podemos verlo magnificado como si nosotros hacemos un zoom de esta derivación en esta taquicardia, como la flecha marca acá el inicio del QRS y cuenta. Si pueden ver, esto es un cuadrito pequeño. Incluso no está a la mitad
del cuadrito pequeño. El inicio del QRS está más pegado a menos de la mitad acá. Entonces, si fuera la mitad, fuera 20 milisegundos. Como es más hacia acá, son como 10 milisegundos. Aquí son 40, y aquí son 40, ya tenemos 80, 90, y este otro poquito ya llega como a 100 milisegundos o 110 milisegundos. Entonces, mayor, en este caso, a 90 milisegundos este intervalo RP. Lo importante es porque hay una regla que te habla de que si el intervalo RP es corto, menor a 90 milisegundos, siempre debes sospechar taquicardia intranodal. Si el RP es corto, mayor a 90 milisegundos, pero menor a la mitad del RR, hablamos de una taquicardia auriculoventricular que son mediadas por vía accesoria. Pero esto no es siempre así. Predominan otros detalles como la edad del paciente. Cuando es muy joven uno sospecha más que es vía accesoria. Cuando son ya mayores uno sospecha que es una taquicardia intranodal, así esto no cumpla con los criterios. Igual que el RP largo, hablan de que encontramos taquicardia sinusal, pero también encontramos taquicardia auricular, encontramos TIN, que son taquicardia intranodal atípica. En este caso, también por Coumel, que es una vía accesoria con conducción retrógrada lenta y pueden tener un RP largo. El sustrato de la taquicardia intranodal, taquicardia reentrada del nodo auriculoventricular, nosotros hemos discutido esto en la parte de anatomía electrofisiológica, pero aquí le hago una retroalimentación para que podamos repasar esta terminología. Esto que ven acá es el seno coronario. Recordad que acá, anterior al seno coronario, encontramos el anillo tricuspidio, en la parte del velo setal, acá de la válvula tricúspide. Entonces, nosotros recordamos el triángulo de Koch. Encontramos en el triángulo de Koch, en la parte posterior, el seno coronario. Y encontramos en la parte acá, más anterior, encontramos el velo septal de la válvula tricúspide, y en la parte acá más anterior o más posterior, se puede decir, porque está por encima del seno coronario, encontramos el tendón de Todaro. El tendón de Todaro, que es una extensión de la válvula de Eustaquio desde la vena cava inferior, que la cual es posterior, también, y viene hacia una parte más anterior acá, donde también va convergiendo este velo septal de la válvula tricúspide, y encontramos el GIS. Entonces se forma el triángulo de Koch, y en el centro encontramos el nodo auriculoventricular. En este nodo auriculoventricular tienes fibra que llegan a él, que encontramos acá pegado al velo septal de la válvula tricúspide, una extensión inferior de la vía lenta nodal, y más acá, posterior, superior, anterior, encontramos una extensión de también por acá, por el tendón de Todaro de la vía rápida. Esto que muestra acá, que es una extensión también que a la izquierda, porque encontramos vía lenta, nodal izquierda, que luego se la mostraré como podemos ver en esta imagen. Esta imagen acá es fácil entenderla porque nosotros encontramos acá la raíz aórtica. Aquí encontramos el seno no coronariano, que recordad que tiene una similitud con el septum interauricular de la aurícula derecha, y acá está la válvula mitral. Aquí lo que hemos quitado es el septum interauricular, y aquí nosotros encontramos este espacio, que es el espacio piramidal posterior, que se encuentra en el septum cuando se divide en ambas paredes, una de la aurícula derecha y luego de la aurícula izquierda. Es un espacio allí virtual que está por dentro del pericardio. Y podemos encontrar cómo llega la arteria desde la coronaria derecha del nodo auriculoventricular, y también luego descendente posterior. Aquí hago hincapié porque nosotros
Luego vamos a observar el seno coronario como sale por ese anillo auriculoventricular izquierdo. Y nosotros encontramos que en el velo septal de la válvula tricúspide encontramos la vía lenta, por eso una extensión inferior derecha. Pero también tenemos por el seno coronario una extensión izquierda, que podemos encontrar que puede ir tanto por el seno coronario, que es la extensión izquierda, y otra que puede ir incluso por el septum interauricular, obviando al seno coronario. Es importante tener en cuenta porque esto es parte del sustrato anatómico para que se dé la taquicardia intranodal. Aquí es lo común que nosotros encontramos de la taquicardia intranodal, ¿de acuerdo? Como decía, nosotros encontramos el seno coronario, que es posterior, también más posterior encontramos la vena cava inferior, y como nosotros vemos acá la vena cava inferior con la válvula de Eustaquio, ese vestigio que queda acá, y luego una extensión por acá de un tendón que es el tendón de Todaro. Hacia acá abajo está el velo septal de la válvula tricúspide, y lo que yo le decía, que es posterior el seno coronario, acá el velo septal más anterior, el más posterior, tendón de Todaro, forma lo que es el triángulo de Koch, que tiene en su centro al nodo auriculoventricular. Encontramos una vía rápida, ¿de acuerdo? Y encontramos por acá la vía lenta, una extensión inferior. Entonces, para que se pueda dar el circuito de la taquicardia, en este caso intranodal. Aquí encontramos el GIS, es decir, que cuando viene un latido sinusal que baja bien por las paredes de la aurícula derecha, más por por toda esa red que encontramos de la crista terminal hasta llegar a esta parte inferior, una porción baja y lenta por la vía lenta, otra hacia el hipo de la vía rápida. Y eso es lo que pasa en esa persona que tienen doble vía nodal. Y veremos más adelante cómo el impulso se bloquea en la vía lenta porque la conducción es muy lenta, pero luego pasa por la vía rápida hacia el ventrículo. Aquí lo ven más animado para que podamos entenderlo más fácil. El nodo AV compacto, hacia acá adelante el GIS. Aquí encontramos la vía lenta y por acá encontramos en la vía rápida. Aquí está mencionando parte del circuito de la taquicardia intranodal, pero en el ritmo sinusal realmente el impulso se divide en dos. Baja por los dos, pero como la vía rápida conduce más rápido, baja por la vía rápida hacia el ventrículo. Acá nosotros ya conocíamos esta imagen, aquí está como un poco menos distorsionado, más intuitivo y vemos cómo encontramos el seno coronario acá hacia más posterior. eh, Aquí encontramos el vestigio de la válvula de Eustaquio que se va con el tendón de Todaro por acá, por donde está la vía rápida. Luego el velo septal de la válvula tricúspide, por donde está acá la vía lenta. Realmente, nodo sinusal se encuentra por acá, el impulso baja. Cuando baja por acá, se divide en dos, una parte por la vía rápida, una parte por la vía lenta, para luego pasar al ventrículo. Aquí nos representa que podemos encontrar una extensión inferior de la vía lenta derecha, de acuerdo, derecha, acá que se encuentra en la aurícula derecha, pero también podemos tener una extensión de la vía lenta izquierda, que fue la que yo le mostré en la imagen anatómica anteriormente, y que puede ir por acá, por el seno coronario, por incluso hay otras que pueden ir por el septum interauricular, obviando acá el seno coronario. Lo que pasa en el ritmo sinusal que yo le venía explicando es que viene un latido por acá, uno baja por la vía lenta y otro baja por la vía rápida. Miren cómo va el ventrículo por la vía rápida y se bloquea en la vía lenta. ¿Por qué? Es que la vía lenta tiene una conducción lenta, pero tiene un periodo refractario corto. ¿Qué quiere decir? Aunque conduce lento, cuando muere acá, el impulso se recupera rápido, en este caso, eh, la excitabilidad está disponible para que luego pueda pasar otro latido. Mientras que la vía rápida sí, verdaderamente tiene una conducción que es rápida, pero en este caso tiene un periodo refractario
que es más duradero, que es un periodo refractario más largo. Aquí, por ejemplo, cuando viene un extra auricular, lo que pasa es que, como le decía, la vía rápida tiene un periodo refractario más largo. Eso me quiere decir que dura más tiempo para estar disponible para que pase otro impulso, en vista de que si se adelanta un latido, en este caso un extraauricular, se bloquearía acá de manera funcional en la vía rápida, pero en la vía lenta, como se recupera rápido, sí puede bajar por la vía lenta. Al bajar por la vía lenta puede hacer dos cosas. Una cosa es que baje por acá hacia el ventrículo y se bloquee y muera ahí, o también puede hacer que se devuelva, aparte de que baja el ventrículo, retrógradamente hacia la aurícula y forma un circuito y una taquicardia intranodal típica, que es lo que nosotros vemos frecuentemente en nuestros pacientes cuando llegan a urgencia o en la sala de hospitalización. Aquí explica lo mismo, pero con un dibujo animado del trazado y un diagrama de escalera. Nosotros sabemos que viene el ritmo en este caso eh, sinusal, ¿de acuerdo? Viene el ritmo sinusal y viene por la vía rápida hacia el ventrículo, y cuando viene por la vía lenta, que es esta, se bloquea acá. Hace este bloqueo porque cuando la vía rápida ya depolariza el ventrículo y el GIS, cuando esta intenta bajar, encuentra todo en periodo refractario y se bloquea funcionalmente. Eso es el ritmo sinusal en los pacientes que tienen doble vía nodal. Pero aquí puede pasar lo mismo, rimosinusa, tiene acá la vía rápida hacia el ventrículo y puede pasar esto mismo que se bloquea en la vía lenta. Pero si viene un extra auricular que aparece antes de tiempo, recuerda que la vía rápida podemos encontrarla con que no se ha recuperado de su excitación, por lo que se bloquea funcionalmente, pero como la vía lenta se recupera rápidamente, está disponible para que él conduzca. Conduce hacia el ventrículo, como vemos acá, conduce hacia el ventrículo y se puede devolver por la vía rápida. Ustedes se preguntarían por qué si se estaba recuperando. Porque le dio tiempo mientras el impulso bajaba por acá e hizo este bloqueo para acá a que se recuperara su excitación y pudiese, en este caso, permitir la conducción retrógrada hacia la aurícula. Lo que permite, en este caso, cuando viene el extraauricular, un aumento del intervalo PR. ¿Por qué este aumento del intervalo PR? Porque este extraauricular baja por una vía lenta y hace que el PR se prolongue. ¿De acuerdo? Entonces, porque pues la vía rápida está más corto, como vemos acá. Y luego tenemos esta actividad auricular retrógrada negativa que se ve en cara inferior porque el impulso despolarizó la aurícula retrógradamente y luego se da ese ciclo vicioso de la taquicardia intranodal. Bajo por la lenta hacia el ventrículo, despolarizo el ventrículo, pero también subo por la rápida, despolarizo la aurícula y así voy con una taquicardia intranodal lenta, rápida, que es lo que nosotros conocemos comúnmente. Si lo vemos en un trazado electrocardiográfico, lo que pasa es esto, y diagrama de escalera. Como le decía, ritmo sinusal por la vía rápida, en la vía lenta se bloquea, vía rápida, en la lenta se bloquea, pero un extra auricular se bloquea en esta unidad beta, que es de la vía rápida, el acuerdo y la alfa de la lenta. Se bloquea en la vía rápida y pasa por la vía lenta. Como pasa por la vía lenta, el impulso va muy, muy lento. Hay una prolongación del intervalo PR. Y esto que yo digo, cuando ustedes tienen una taquicardia de QRS estrecho, RR regular, es importante conocer su inicio, porque si ven que es un extraauricular que el inicia y el PR se queda igual de corto, aquí ustedes pueden sospechar más que es una taquicardia auricular. Pero si ven que se prolonga significativamente el intervalo PR y luego se queda RR regular, QRS estrecho, pueden sospechar más que fue un salto que hizo por la vía lenta e inició una taquicardia intranodal, como en este caso. Hace salto por la vía lenta, ¿de acuerdo? Y luego sube por la vía rápida y desarrolla este tipo de taquicardia con este circuito. Es importante que no en todas las derivaciones o en todos los pacientes, mejor dicho, vamos a encontrar actividad auricular retrógrada, en vista de que en el 70% de los casos no está. Cuando vemos actividad auricular retrógrada es en el 30% de los pacientes con taquicardia intranodal. Realmente la taquicardia intranodal puede determinarse tanto con una actividad auricular retrógrada, que a veces lo vemos que termina así, muere el impulso
en la aurícula, pero también puede morir en el ventrículo el impulso de la taquicardia intranodal. Lo que le decía, esta activación retrógrada auricular y lo que nosotros conocemos cuando vemos en las derivaciones inferiores la onda pseudo S, ¿de acuerdo? Que muchas veces nos confunde porque parece una S de verdad, parte del QRS, pero luego cuando vemos un electro en sinusal, observamos si estaba la S o no estaba y esto pertenecía a una actividad auricular retrógrada. Aquí podemos observar en V1 que esto lo observamos como una pseudo R, un pequeño piquito en, en V1 porque aquí está normal. Miren acá V1 por la también de polarización retrógrada que parece una pseudo R, como si fuera un bloqueo de rama derecha que tiene R, S, R. Pero realmente esto a veces no es muy fidedigno confiarse en eso cuando tenemos un trazado, al menos que hayamos visto un trazado en ritmo sinusal. Si observamos este trazado, que es un trazado que viene en ritmo sinusal, como podemos ver acá, eh, tenemos actividad auricular, que es una onda P muy ancha, parece que tiene un bloqueo interatrial. Miren acá que tiene una melladura. Tiene incluso el PR un poco prolongado, pero a expensa de una actividad auricular muy prolongada, mayor a 110 milisegundos, mientras que el cemento PR está no muy alargado. Si le damos un seguimiento, miren cómo todo va en ritmo sinusal, ritmo sinusal, ritmo sinusal, ritmo. Aquí observamos un cambio. Miren el pequeño intervalo cemento PR que hay acá. Miren este cómo se prolonga. Miren la actividad auricular que hay acá, pero miren esta que hay acá. Como que la actividad auricular se montó acá en la onda T. Miren la onda T que diferente es acá y miren el cambio que hay acá. Y también hay un cambio que miren el RR que hay acá y miren cómo se acorta, se adelantó. Debemos sospechar que es un extrasístole cuando hay un acortamiento, ya sea ventricular o supraventricular. Entonces te deja esto no muy claro, te deja confuso. Sigue observando las derivaciones superiores y va a encontrar como hay una actividad auricular acá metido en la onda T que te habla de que realmente un extraauricular que prolongó mal el intervalo PR, que acá se ve mejor porque prolongó el segmento PR. Y miren acá como inicia una taquicardia de QRS estrecho RR regular, que es muy bueno verlo porque cuando ustedes ven esta parte que culmina de acá, de este QRS, no te deja muy claro si es una pseudo R, no, acá. Entonces lo que te deja más claro aquí es que sí. Puedes observar cómo termina la onda S acá, la onda S acá, la onda S acá, 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 pero acá cuando se da este salto por la vía lenta, miren cómo acá cambia de esta despolarización, cómo cambia la morfología de esta onda S por la depolarización retrógrada auricular que ocurre, que también observamos este cambio acá y observamos este cambio acá por la actividad auricular retrógrada que se mezcla en esta derivación acá. Entonces, esto, como observamos al inicio, muchas personas pueden decir esto es una taquicardia auricular, una vía accesoria, pero al ver este inicio sospechamos más que es una taquicardia intranodal y es algo que a nosotros no se nos puede escapar por el inicio. Aquí en este trazado observamos muy claro una taquicardia RR regular, QRS estrecho. Pero miren esta actividad acá que se mete, que pueden sospechar como si es una onda S, y yo no se lo podría ocultar, pero miren V1 cómo se ve esta actividad acá que es aurícula, que es retrógrada, que es la pseudo R, acá que observamos del libro, y la pseudo S acá, que luego vamos a otras derivaciones como VR y vemos esta pequeña actividad auricular, esta pequeña melladura, o aquí en AVL, y nos habla entonces de que estamos enfrente en V2 se ve mejor, incluso acá la actividad horaria. Entonces hablamos de que es una taquicardia intranodal con una más alta probabilidad. Igual si medimos el intervalo RP, de acá a acá hay como dos cuadritos pequeños, está menor a 90 milisegundos. En este trazado es interesante porque es una taquicardia igual de QRS estrecho, RR regular,
Recuerda que esto cuando es en pacientes jóvenes, que pueden tener intranodales, eso está más que bien porque yo he logrado ablacionar a bastante pacientes jóvenes. Puedes sospechar vía accesoria, pero en este caso, cuando son más mayores, sospechamos que es un paciente eh, que tenga una intranodal. En este caso pueden ver una pseudo RK en V1. Y aquí abajo se hace más difícil buscar una pseudo S. Entonces V1 es lo que nos deja más claro. Si no ve la actividad auricular, sospecha como quiera que es intranodal, porque recordad que en el 70% de los casos no se ve la actividad auricular retrógrada. Miren la diferencia acá. Encontramos a VF, que es derivación inferior, y V1. Acá, que es de la precordiales, como vemos esta particularidad en la parte terminal del QRS, pero este mismo paciente con una taquicardia intranodal, ¿cómo se ve esto acá? Que mucho en la taquicardia puede sospechar que es una onda S y no puede discutir que no, hasta que va el trazado en ritmo sinusal y observa que no tenía onda S. Y esto nos hace sospechar más que es una intranodal, igual que esta actividad auricular acá retrógrada. Miren acá, desde el inicio del QRS a este inicio, hay unos 90 milisegundos que está en el margen de corto, mayor a 90 o menor a 90. Y aquí otros factores son los que te ayudan a decir si es intranodal o es una vía accesoria, que cuando está en ritmo sinusal, una vía accesoria, a menos que sea oculta, nosotros veríamos una preexcitación si fuera una vía manifiesta en el ritmo de base. Acá observamos igual una taquicardia que es muy rápida. Esto tiene una estandarización normal, pero va muy rápida, como a unos 220 latidos por minuto. Y esto es un paciente con una taquicardia intranodal. Pero cuando nosotros observamos una taquicardia muy rápida, que sospechamos intranodal está muy rápida, mayor a 200 latidos por minuto, como en este caso, unos 220 latidos por minuto, las vías accesorias suelen ser rápidas, muy rápidas. ¿De acuerdo? Las intranodales a veces no son tan rápidas. Entonces te queda en ese margen y por eso hacemos estudio electrofisiológico y luego ablación cuando hacemos el diagnóstico preciso de esta arritmia, que a veces en pacientes mayores encontramos muchos pacientes vías accesorias. Entonces, acá nosotros no observamos esa pseudo R en V1, vamos a las derivaciones inferiores y no observamos esa pseudo S, ¿de acuerdo? Entonces es más difícil. Entonces en este caso dices es una intranodal, pero también en este caso puede ser un paciente con una vía accesoria. Entonces, cuando hay una depresión a veces marcada del ST, y aquí en AVR muy elevada, sospechan muchas veces que es una intranodal. Acá tenemos otro trazado, un paciente con una doble fisiología nodal. Doble fisiología nodal, nosotros conocemos a los pacientes que hemos demostrado que tienen una vía lenta que funciona y una vía rápida. Pero hay taquicardias que no son intranodales, sino que un mismo latido sinusal puede pasar tanto por la vía rápida, por la vía lenta, el mismo latido y despolarizar el ventrículo en dos partes distintas con un mismo latido. Tú mira, esto es una taquicardia de RR regular, QRS estrecho. Aquí es muy difícil identificar la actividad auricular. Y ustedes pueden decir que es intranodal, pero cuando vamos a V4, miren lo que pasa. Mire la onda T acá, la supuesta onda T, y mira una acá, una onda T acá, y mira, o sea, hay una alternancia en diferencia entre esta onda T clara y esta actividad que hay acá. Realmente esto es una actividad auricular y aquí no hay. Esto es una actividad auricular y aquí no hay. ¿Qué pasa acá? Que esta actividad auricular que viene acá, este latido auricular, pasa por la vía rápida acá y por la vía lenta pasa y depolariza otro ventrículo. Luego viene nuevamente una actividad auricular, pasa por la vía rápida y despolariza el ventrículo, pero luego al mismo tiempo ese latido va bajando por la vía lenta y llega y despolariza el ventrículo nuevamente. Y esto es una doble fisiología, ¿no? Es muy escaso encontrar estos pacientes, ¿de acuerdo? Miren bien este trazado, como podamos
observar acá. QRS estrecho, RR regular en este paciente y son pacientes que trata de buscar ese piquito de pseudoaéreo. A veces crees que esto es la actividad auricular y lo más probable es que sea la onda T. Entonces trata de buscar cambios mínimos en las derivaciones como esta actividad acá atrás que parece auricular para lograr decir, sospechar que sea una taquicardia intranodal. En este trazado se ve un poco más claro. Si ven de dos, miren esta actividad acá. Esto es la onda T que está acá. Pero ven esta actividad acá que es una actividad auricular retrógrada que nos habla a nosotros de una taquicardia intranodal que tiene, no tiene un bloqueo de rama izquierda, tiene como una pequeña imagen de bloqueo, pero en V5 y V6 son QRS picudo, no que están ensanchados, pero se ve muy claro la actividad auricular retrógrada en estas derivaciones inferiores, pero aquí un V1 no está marcado como nosotros esperamos, porque tiene esa morfología de un trastorno intraventricular. Hay algo que ustedes conocen, este signo del beso de Ipanema, es porque son pacientes que están en taquicardia intranodal. A ustedes le dan este trazado electrocardiográfico taquicárdico, taquicárdico y buscan la actividad auricular. Esta es la actividad auricular. Si yo le pidiera diagnóstico, la mayoría de ustedes dirían es una taquicardia auricular. Y yo no puedo discutirle eso a ustedes. ¿De acuerdo? Pero algo que lo puede ayudar a ustedes, miren la actividad auricular que es negativa en cara inferior. Eso no quita tampoco que sea auricular, porque si es una TA, probablemente tiene otro foco y puede dar la actividad auricular negativa en cara inferior. Lo importante acá es tener un diagnóstico diferencial. Esto es un paciente con una taquicardia intranodal conducción 2-1. ¿A qué me refiero con esto? Lo que está pasando acá es, por ejemplo, que se depolariza el ventrículo de acuerdo con, recuerda que está el circuito intranodal, uno baja el ventrículo, lo depolariza y luego otro la aurícula. Y lo que pasa acá es que es 2-1. 2-1 es porque uno depolariza el ventrículo, viene nuevamente la reentrada acá, pero solamente depolariza la aurícula retrógrada y se bloquea anterógrado al ventrículo y por eso no hay QRS acá, que debía haber un QRS acá, pero en el circuito de la intranodal se bloquea cuando va a depolarizar el ventrículo en 2-1, ¿de acuerdo? Hace dos actividades auriculares de conducción a un ventrículo. Entonces, es lo mismo que yo lo quiero explicar acá en este trazado. Miren acá como en un ritmo sinusal, pero aquí hay un extraauricular. Porque un extraauricular, aunque tienen como la misma polaridad, porque se adelanta, es prematuro a la distancia de este intervalo PP. Este se adelanta, luego se mete en la onda T y luego acá uno cree que se bloquea la actividad auricular porque hace como unas rachas si calculamos la frecuencia de taquicardia auricular como a 150 latidos por minuto. La aurícula acá. Y uno dice, pues se bloquea acá la aurícula, pero luego vemos este QRS acá, este QRS acá, este QRS acá, este QRS acá, que no vemos como una actividad auricular que ustedes puedan decir, porque está a una frecuencia lenta y esto será un bloqueo AV de primer grado, que aquí está la actividad auricular, aquí está la actividad auricular. ¿Qué está pasando? Aquí lo que pasó fue que esto iba conduciendo por la vía rápida y pasó por la vía lenta a este ventrículo y lo veremos mejor. Porque acá luego viene un latido aberrado y o un extraventricular y miren cómo se acelera esta taquicardia acá a frecuencia ventricular alta. Y ustedes se preguntarían qué estaría pasando acá. Si lo explico acá, con un diagrama de escalera, pueden entender cómo viene el ritmo sinusal. Pasa por la vía rápida, se bloquea en la lenta, y hasta acá. Y viene un extraauricular, que también pasa, porque el PR sigue controlado. Pasa por la vía rápida, despolariza el ventrículo y se bloquea en la vía lenta. Es la racha de TA que le mencionaba, pasa por la vía rápida, se bloquea en la lenta. Pero acá, en actividad blanco, este es el PR acá, este es el PR acá. ¿Qué prolongación tiene del PR masiva? Esto es porque acá, cuando intenta
pasar acá, hay un salto, ¿de acuerdo? Se bloquea aquí en la vía rápida, como nosotros conocemos. Viene acá por la vía lenta y depolariza el ventrículo. O sea, viene por la vía lenta, pasa al ventrículo, por la vía rápida se devuelve a la aurícula. Por eso encontramos esta pequeña distorsión acá delante del QRS, porque la actividad auricular ocurre esa depolarización retrógrada precual QRS, y el QRS se depolariza un poquito más tardío. Si volvemos a ver acá, esta actividad auricular retrógrada baja el ventrículo por la vía lenta, pero cuando viene por la vía lenta no vemos QRS porque no pasa al ventrículo, pero si luego se devuelve en el circuito de la intranodal hacia la aurícula y depolariza la aurícula, por eso vemos actividad auricular, pero no vemos ventrículo. Cuando baja nuevamente por esta actividad auricular por la vía lenta, ahora sí depolariza el ventrículo y depolariza la aurícula. Miren cómo se monta la actividad auricular dentro del QRS y luego va pasando eso. Me bloqueo una vía lenta una vez, luego conduzco y aquí hace toda la conducción auriculares, pero el ventrículo es 2-1, conduce 2-1 y miren más adelante luego que viene haciendo esa conducción. Y no está frecuencia ventricular de taquicardia, aunque la aurícula sí está frecuencia de taquicardia. Pero viene este latido que han puesto acá como aberrado, que permite los cambios de la refractariedad ventricular y permite que luego sí haya una depolarización retrógrada, que la vemos aquí clara, que no se veía muy clara acá, pero miren acá cómo se ve clara con este piquito y permite la conducción ahora uno a uno y vemos el piquito de la conducción retrógrada auricular. Pasa una taquicardia intranodal, conducción tanto a la aurícula y a los ventrículos simultáneo y por eso ya sí aquí lo vamos a reconocer más fácil. Pero son un trazado complejo que a veces buscando el inicio es que nosotros podemos llegar al diagnóstico. Esto es otro caso interesante donde nosotros podemos ver una doble fisiología nodal porque lo que le mencionaba ahorita está en frecuencia de taquicardia, pero si buscamos lo que hay entre ER y ERE, miren esta actividad acá que no la hay acá, miren esta actividad acá que no la hay acá, miren esta actividad acá que no la hay acá. Uno puede sospechar que la actividad auricular conduce por la vía rápida acá y por la lenta acá, por la vía rápida acá y por la lenta el mismo impulso pasa acá. Y aquí lo puede confirmar más fácil porque esta actividad auricular acá es la misma de acá, pero no hay acá ventrículo que pasaba por la vía rápida, sino que pasó solamente por la vía lenta hacia el ventrículo y uno cree que es una dipolarización retrógrada y lo que realmente está pasando es esto, un mismo latido auricular pasa por la vía rápida, por la vía lenta, que es lo que sucede acá y luego acá, miren lo que pasa acá. Aquí viene por la vía rápida, la vía lenta, que no logra una despolarización retrógrada para iniciar una reentrada intranodal acá y se bloquea porque viene luego esta actividad auricular que hace ese bloqueo retrógrado de esta actividad que iba hacia arriba, pero se bloquea en la vía rápida y solamente pasa por la lenta. Se bloquea en la rápida y solamente pasa por la lenta, por eso vemos ese PR muy prolongado, que no es una depolarización retrógrada. ¿De acuerdo? Entonces a veces pueden ser trazados muy complejo de visualizar hasta que luego se recupera aquí el ritmo sinusal pasando por la vía rápida y bloqueándose en la vía lenta. Acá cuando yo le digo que podemos ver el inicio y el fin, nosotros podemos dar el diagnóstico con toda seguridad. Hay un esquema al final de esta taquicardia supraventricular que yo le voy a mostrar a todos ustedes. Miren este caso, en uno como viene con un ritmo sinusal, ritmo sinusal, ritmo sinusal, ritmo sinusal, pero viene un extraauricular, una actividad auricular que se adelanta al intervalo PP. Siempre tienen que fijarse en eso. Y prolonga el PR comparado con este y hace una reentrada intranodal. Miren qué fácil, porque miren aquí no hay pico de pseudo R en V1, pero aquí en esta taquicardia de QRS estrecho, miren cómo observamos un pico acá retrógrado de pseudo R que nos habla a nosotros, al igual que acá, miren, acá es más difícil porque vengo con S, esto sigue con S y es muy difícil decir que esa actividad auricular retrógrada por una pseudo S, pero aquí sí es más factible con una pseudo R. Aquí podemos seguir igual, V1, y miren cómo termina acá en el piquito de esa depolarización.
retrógrada, que nosotros podemos saber que la taquicardia auricular no termina tal vez en un 1%, en un 100% verán una onda P bloqueada en una TA. La TA siempre termina en ventrículo porque conduce en ventrículos, pero las que terminan con actividad auricular retrógrada mayormente son las intranodales o las vías accesorias. Esto es lo que le mostraba. La terminación espontánea de la intranodal puede suceder en la vía rápida o en la vía lenta, en cualquiera de los dos, y eso permite si va a terminar en la aurícula o va a terminar en el ventrículo, ¿de acuerdo? Pero cuando la conducción es mejor por la vía rápida, lo más probable es que termine en la vía lenta, dando ese aspecto típico de onda P, luego no seguida de QRS, como observamos acá. Acá nosotros tenemos un paciente que tiene una taquicardia, que muchos lo pueden llamar una intranodal, ¿de acuerdo? Pero cuando el paciente está estable, nosotros hacemos maniobras vagales, ya sea masaje del seno carotidio, ya sea otro tipo de maniobra como maniobra de Valsalva, y podemos observar algo a este paciente que le hicieron un masaje del seno carotidio, esta taquicardia que puede parecer intranodal, responde al masaje del seno carotidio porque es una TEA sensible al masaje del seno carotidio, y miren lo que pasa acá. Acá lo que pasa es que se lentece la taquicardia y muestra esta actividad auricular que hay acá. Miren cómo acá está escondida, muestra la actividad auricular que hay acá, se para un poco y reinicia de nuevo. En ese reinicio nos deja claro que es una TA. Miren que no hay prolongación del intervalo PR como cuando pasa en intranodal. Y en la onda P se va montando en la onda T hasta que desaparece. Eso es típico de una taquicardia auricular. Realmente nosotros conocemos los mecanismos, circuitos, sustratos de la taquicardia intranodal. La más frecuente es la lenta rápida, que baja por la vía lenta y subo eh, me devuelvo por la vía rápida, que es lo que pasa acá. Recuerda que hay una extensión inferior de la vía lenta, que es lo que pasa acá. Tiene una conducción anterógrada. Cuando te habla de anterógrado, que va desde la aurícula hacia el gis y hacia el ventrículo. ¿De acuerdo? Entonces, esto pasa mayormente cuando hay la extensión inferior. Acá está el velo setal de la tricúspide, donde está la vía lenta, ¿de acuerdo? Donde está la vía lenta, que pasa el ventrículo, y acá viene luego la vía rápida para formar el circuito de la taquicardia intranodal. Recuerda que cuando nosotros tenemos una taquicardia intranodal, se despolariza tanto la aurícula derecha y la aurícula izquierda. eh, por eso pueden ver que puede la aurícula izquierda despolarizarse por el seno coronario o por arriba, por la vía rápida, por ese túnel auricular, y lo impuso también pasar a través del seno coronario a esa extensión inferior de la vía lenta acá nodal. Nosotros tenemos esta que es lenta rápida, pero la otra utilizaba la extensión derecha que se encuentra en el velo septal tricuspidio, pero hay otras que utilizan la extensión inferior izquierda que yo le mencionaba a ustedes, que es esta que viene por acá, por el seno coronario. Miren, que viene por acá para la conducción anterógrada, para subir, bajar el ventrículo, cuando es la extensión de la vía lenta izquierda, que no es la extensión derecha, que deberíamos encontrarlo por acá, por delante del seno coronario, y no está. Entonces, esto es otra vía lenta, y estos pacientes nosotros cuando lo metemos a ablación, que identificamos el mecanismo de la taquicardia intranodal, quemamos y quemamos la vía lenta acá de la extensión inferior derecha y no se va la taquicardia. Y es porque hay que meter el catéter por el seno coronario hacia el techo, ¿de acuerdo? De alrededor de 2 o 3 centímetros hacia el techo, pegarse el techo y ablacionar allí la extensión izquierda de la vía lenta nodal. Y nosotros aquí paramos la taquicardia intranodal. Entonces, hay otro tipo de vía lenta, como pueden ver acá. Si miran esta, va por acá, por el techo del seno coronario, pero esta acá no tiene que ver con el seno coronario, esta vía lenta. Y a veces quemamos acá, quemamos en el techo, no se va, y hay que hacer incluso transeptales para venir a esta porción acá posterior e inferior del anillo para poder quitar la vía lenta y poder
poder ablacionar este sustrato de esta taquicardia intranodal. Aquí la vía lenta tanto derecha e izquierda solamente son espectadores de esta taquicardia. Nosotros tenemos taquicardia lenta lenta, que utilizan tanto la extensión derecha y la extensión izquierda para esta taquicardia. Y también tenemos taquicardia que son rápida lenta. Rápida lenta porque recuerda que lo común es que sea de la vía lenta a la vía rápida, retrógrado. Pero también se puede dar que baje por la vía rápida y suba por la vía lenta, lo que hace que tengamos un RP largo y tengamos esta taquicardia intranodal atípica. Por ejemplo, en este caso, lo que puede pasar, la taquicardia intranodal atípica a veces fácil, que se induzca por un extraventricular. Un extraventricular lo puede inducir fácil, que te deje ritmo sinusal. Viene un extraventricular que se bloquea en la vía rápida, pero sube por la vía lenta. Ahora, retrógrado. Pero es muy lento de polarizar la aurícula y luego baja rápido el ventrículo por la vía rápida. Lo que hace que cuando ven este extraventricular, se bloquea en la vía rápida, sube por la lenta y al subir tan lento observamos esta actividad negativa en cara inferior auricular, que podemos decir que es una taquicardia auricular porque es de RP largo. Pero realmente también tenemos que tener como diagnóstico diferencial una intranodal atípica que baja por la rápida, sube por la lenta y por eso el RP es largo. Y algo para confirmarlo es la terminación. Las taquicardias auriculares no terminan en una aurícula bloqueada. Es demasiado difícil que la TA, que son de conducción anterógrada nada más, termine con una P bloqueada y no conduzca por el nodo. Mayormente cuando vemos esto nos confirma que es una intranodal atípica de RP largo, actividad auricular negativa en cara inferior. Esto es un caso de una taquicardia intranodal atípica. Miren la actividad acá auricular, RP largo, actividad auricular acá, que RP largo. Esto fue un caso que hicimos y es un paciente con una taquicardia intranodal atípica. Acá de QRS ancho porque tiene, podemos observar acá en algunos QRS ancho, en otro QRS estrecho, ahí en el margen. Porque hace esta morfología de bloqueo de rama derecha, como podemos observar, pero podemos observar acá en AVR la actividad auricular, un RP largo mayor al 50% o después del 50% del RR. Y aquí puede decir muy bien que es una taquicardia auricular también, pero tiene que tener diagnóstico de una intranodal atípica y si ve el inicio y el fin más fácil lo puede diagnosticar. Miren este caso que parece una intranodal típica normal. Y esto es un paciente que nosotros no podemos ver la actividad auricular. No sabemos si está acá, si está acá, si está acá. Y lo podemos decir muy bien, mandarlo como una intranodal y en el estudio electrofisiológico se va a descubrir. Pero esto es un paciente también con una intranodal atípica para que vean que en electrocardiografía 2 más 2 no son 4. Entonces, esto es todo lo que yo tengo que mencionar sobre la taquicardia intranodal. Es un tema muy interesante. Recuerda que la edad influye mucho. Mientras más mayores, más probable es el diagnóstico de la intranodal. Realmente en el 70 por ciento de los casos no se ve la actividad auricular retrógrada, pero estos son todos los posibles mecanismos. Así que espero que hayan disfrutado mucho este tema, que es interesante. Y ya posteriormente nos toca culminar la taquicardia supraventricular con las vías accesorias. Así que gracias por acompañarme esta sesión y nos vemos en una próxima.